Hoy es el día de la liberación. Hoy es el día de la liberación. Hoy es el día de la liberación. Hemos estado esperando durante mucho tiempo. Hemos estado esperando durante mucho tiempo. El día de la liberación. Estar en casa con hombres y mujeres que construyeron los misiles Patriota. Estamos muy orgullosos de ustedes. Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Oramos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado, que la unción del Espíritu Santo de Jesús caiga sobre nosotros, sobre todos los que somos parte de este ministerio y también de los familiares y amigos. Humildemente te pedimos, Padre amado, que no se quede nadie de los que te buscan y te aman por fuera. Aceptamos nosotros que el error ha sido nuestro, que la culpa de todos nuestros males ha sido nuestra. Y por eso hoy venimos en humildad a pedirte, Padre amado, que permitas que aquellos a quienes amamos también estén con nosotros en camino hacia la santa ciudad y que puedan ver y oír tu verdad. En nombre de Jesús, amén. Hermanos amados, todo lo que está ocurriendo en el mundo nos revela que no nos hemos equivocado en nada con relación a la profecía. Hermanos, es que esta profecía es certera, es algo de locos. No olvidemos que Cusatón había dicho en un video titulado así nada más 2024 que era ese año el inicio de 7 años de vacas flacas. Era el inicio del fin del mundo. Que esos últimos 7 días empezarían desde el 2024 hasta el 2031. Miremos lo que está pasando en este año 2025. Hermanos, es algo de locos. Estamos viendo un tremendo colapso global en un sistema que parece irse desgastando, que parece que ya no da más, que está llegando a su fin. Es el sistema de libre comercio. ¿Quién lo diría, verdad? Tanto esfuerzo ha hecho el mundo por permitir el libre comercio y ahora el ser humano reconoce que se equivocó, que el libre comercio después de todo no es tan bueno. Se suponía, sin embargo, que el libre comercio venía a salvar al mundo de la debacle, que venía a traer más riqueza, más prosperidad, inclusive a aquellas naciones rezagadas, que ahora todos podían tener una parte del pastel
en esta economía global y que aún naciones tercermundistas podían ahora beneficiarse de los grandes mercados de las naciones del primer mundo y vender ahora sus productos en países como Estados Unidos. Pero de repente, plop, Donald Trump en esta misma semana le ha puesto punto final al libre comercio. Es de locos, hermanos. ¿Y eso qué significa hablando proféticamente? Significa que estamos empezando a ver el inicio del colapso de Babilonia, porque es que el símbolo del demonio es el tráfico, hermanos, las contrataciones, el tráfico de mercancías, el tráfico de ideas, de religiones, todo lo que se pueda comprar y vender. Ese es el símbolo máximo de este ángel caído. Leamos en Ezequiel capítulo 26 versículo 3 al 5. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro, derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Es bastante interesante, hermanos, cuando nosotros escuchamos los argumentos de Donald Trump para justificar su aumento de tarifas o de aranceles, son precisamente los que acabamos de leer en ese versículo, en ese pasaje bíblico. Trump se queja de que Estados Unidos ha venido siendo saqueado por las naciones y que esto ha venido ocurriendo a través de sus fronteras, en todo tipo de mercancías humanas, que son inmigrantes, que vienen a través de las fronteras, o mercancías inertes, que son productos que también vienen a través de las fronteras, que son los muros, y las naciones enriqueciéndose a costa de Estados Unidos. Y es lo que dice el versículo o el pasaje bíblico, que efectivamente Tiro fue saqueada por las naciones a través de sus muros. Ahora, hermanos, esto tiene una importancia interesante cuando entendemos que Estados Unidos tiene el poder de la moneda global. El dólar es la moneda de confianza del mundo entero, y Estados Unidos, que tiene el dólar y luego dice que está siendo saqueada, uno se pregunta, pero vamos, ¿cómo pudieras estar siendo saqueada? Si tienes el poder para imprimir la moneda de confianza del mundo, es decir, tienes un poder impresionante. Sin embargo, ¿qué pasa? Este tráfico de mercancías, sean inertes o vivas, sean productos o sean seres humanos, siempre fue la ideología de Estados Unidos, el libre comercio, ¿verdad? El capitalismo estaba representado precisamente por eso, por el libre flujo de mercancías, sin que nadie se atreviera a ponerles de alguna manera aranceles o tarifas que impidieran ese libre flujo de mercancía. Se suponía que ese es el ADN de Estados Unidos, el capitalismo, pero ahora Donald Trump dice que eso es lo que está haciendo colapsar a Estados Unidos. Y sobre todo cuando Donald Trump se presenta como un líder capitalista, una persona que supuestamente se ha hecho multimillonaria gracias al capitalismo, a menos que él no se hizo millonario gracias al capitalismo, ¿verdad, hermanos? Y más bien fue gracias a otras cosas, a otro tipo de tráfico de influencias, por ejemplo. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando entonces con esta nación que de repente ahora cambia su ADN? Ahora deja de ser una nación capitalista para convertirse en una nación socialista o tal vez comunista.
Porque, hermanos, es que uno no puede nada más sino asombrarse. Porque cuando Estados Unidos empieza a ponerle aranceles a los productos, eso deja de ser capitalismo para convertirse en proteccionismo. Y el proteccionismo es parte del comunismo. Entonces, hermanos, este versículo nos deja bien claro que Tiro era una nación que estaba en una isla y que debido a sus mares tenía este poder de traficar con todo tipo de mercancías, pero luego resulta que eso mismo fue lo que hizo colapsar a Tiro. Y esto es algo muy interesante porque también en la Biblia se nos muestra al rey de Tiro como el mismo Satanás, siendo Satanás también un ángel que su principal objetivo era ese, el tráfico de mercancías, sean inertes o sean vivas. Sin embargo, la sentencia de Dios para esta ciudad impía y pecadora era que las naciones la iban a saquear. Y esto es lo mismo que ocurre con el rey de Tiro. Aunque muchos dicen que el rey de Tiro era simplemente un gobernante, que no era Satanás. Sin embargo, uno puede ver claramente que podían ser los dos. Podía ser el gobernante de Tiro y también podía ser Satanás, ¿verdad, hermanos? Aquí se pueden cumplir las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Porque cuando nosotros leemos el versículo 12 que dice: y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Entonces, estamos viendo esa palabra mercaderías, que en otras partes es traducida como tráfico o contrataciones, y es algo que es como el símbolo o la epítome del capitalismo, pero es precisamente ese el meollo del asunto. Entonces, ¿qué pasa cuando Trump ahora le pone aranceles al resto de países del mundo que quieren vender mercaderías en Estados Unidos, y que Trump dice que como las venden más baratas, Estados Unidos no puede producir, no puede competir en contra de esas naciones, y entonces Estados Unidos se siente saqueado por el resto de naciones? Y ¿acaso esto que hace Donald Trump puede ponerle una solución al problema? ¿O será que es más bien de nuevo la causa del colapso? En este caso, cuando Donald Trump encarece todos los productos o mercancías que entran a Estados Unidos, de inmediato está también encareciendo todo lo que se fabrica dentro de Estados Unidos. Porque por supuesto que para fabricar algo requieres de materias primas, y si esas materias primas son producidas en otros países, entonces de repente los productos que ahora tú vas a fabricar te van a salir más costosos, porque las mercancías de otros países ahora tienen aranceles. Ahora son más costosas. ¿Y qué pasa luego si Estados Unidos produce mercaderías más costosas? Pues el resto del mundo no le va a comprar a Estados Unidos, le va a comprar a otras naciones como China. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, ¿será que las personas del resto del mundo van a comprar autos de la marca Ford, cuando ahora van a ser mucho más caros, mientras que hay carros chinos aún mucho más baratos y son inclusive mejores que los vehículos de la marca Ford? ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos, hermanos? ¿Acaso Donald Trump piensa que esto va a librar a Estados Unidos del colapso? ¿O acaso Donald Trump está acelerando el colapso? Leamos lo que dice Ezequiel capítulo 28 versículo 2 al 5. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares.
siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, en tus mercancías, en tu tráfico, has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. De nuevo la palabra contrataciones, que también puede entenderse como mercancías, comercio. ¿Acaso este es el libre comercio, el capitalismo? Uno se pregunta qué vendía Lucifer en el cielo, ¿verdad? Porque se nos dice claramente que él tenía contrataciones, mercancías, y que ese era parte de su modo de ser en el cielo. ¿Acaso Lucifer le vendía algo a la tercera parte de los ángeles caídos? Pues la respuesta ya la vimos en el video pasado. Este ángel caído le vendía sueños de humo a esos otros ángeles que luego se transformaron en pesadillas, en falsas religiones, en un falso estilo de vida basado en el placer que parecía bueno, pero que era la muerte misma. Eso era lo que este ángel caído le vendía a los otros ángeles caídos. Este Lucifer le vendía 1001 religiones caídas a estos ángeles, todas ellas apartadas de la ley de Dios. Pero veamos, hermanos, que en esto queda expuesto Satanás. Él buscaba riqueza, y la forma de adquirir riquezas es a través del comercio, comprando y vendiendo en el tráfico de las mercancías. Y sea que se vendan mercancías tangibles o intangibles, el punto central es qué es lo que ocurre cuando finalmente ese tráfico llega a su fin. Nosotros lo que empezamos a ver, hermanos, es que ha llegado el fin, no solo de Satanás, sino del mundo. Hermanos, ¿qué pasa cuando Estados Unidos empieza a ponerle fin a la libre venta de mercancías? ¿Acaso Estados Unidos se está disparando en el pie cuando precisamente la causa del poder de Estados Unidos es el tráfico de mercancías? Pero ahora es el mismo Estados Unidos el que está limitando el tráfico de mercancías. ¿Acaso estamos viendo el inicio del fin del imperio de Satanás aquí en la tierra? Leamos en Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 17. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahí lo tenemos, hermanos. Este ángel llamado Satanás tenía en el cielo un libre comercio, un libre tráfico de mercancías. Él era un vendedor de causas perdidas, de religiones falsas, y eso lo hizo poderoso. Y logró acumular la tercera parte de los ángeles, es decir, que la mercancía aquí eran esa tercera parte de los ángeles. Eso era lo que lo hacía poderoso y rico. Sin embargo, ahora fueron todos expulsados del cielo a la tierra. Y ahora aquí en la tierra estamos en este sistema de tráfico, este sistema de flujo de mercancías de un lado para otro. ¿Qué pasa? Cuando este comercio empieza a detenerse,
pero ahora a nivel global. Hermanos, ¿no es eso una clara señal del fin? ¿No es eso una señal del colapso de Babilonia? Leamos en Ezequiel capítulo 28, versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Hermanos, Satanás se profanó a sí mismo porque todo estaba en venta, inclusive su misma dignidad, su propio honor estaba en venta. El objetivo era tener riqueza a toda costa. No había ningún límite moral o ético. Y eso hizo que Lucifer terminara vendiéndose a sí mismo. Este mismo ángel, llamado querubín protector, que todo lo convertía en mercancía, terminó él mismo convirtiéndose en mercancía. Nosotros vimos algo de esto en el 2020, ¿verdad, hermanos? Cuando los cuerpos de los seres humanos fueron usados como parte del tráfico mundial. Tu cuerpo ahora debía ser usado para introducir un producto en él, una mercancía que era producida por grandes empresas farmacéuticas que venían a venderte un sueño que se terminó convirtiendo en pesadilla, en el 666. Pero muchos se despojaron de la dignidad y del honor con tal de poder continuar en el mundo del comercio, de poder ir a una discoteca, a un restaurante, de poder comprar un tiquete de avión, de poder volver a traficar con mercancías. Pero para eso se requería primero despojarse de su humanidad. Primero debías convertir a tu cuerpo en una mercancía más. Tu cuerpo ahora ni siquiera te pertenece porque ahora tiene un ADN patentado. ¿No es eso impresionante, hermanos? Entonces, esta cantidad de seres humanos que recibieron este producto en su cuerpo y se unieron al producto, convirtiéndose ellos mismos en un producto, vinieron a hacer que esas empresas farmacéuticas se volvieran riquísimas, multimillonarias. Pero para eso vendieron su dignidad y honor, profanaron su santuario, que era su propio cuerpo. Hermanos, este es el proceso que también estamos viendo en Estados Unidos, una nación cuya dignidad y honor estaban en el capitalismo, en el libre flujo del mercado. Este era el ADN de Estados Unidos. Pero ahora Estados Unidos cambia su ADN y se vuelca al proteccionismo, que es una ideología del socialismo y del comunismo. Hermanos, como sabemos, Satanás está descrito en el Apocalipsis como el gran dragón. Y este gran dragón tiene una religión misteriosa, descrita por el apóstol Pablo como religión de ángeles. Leamos en Colosenses capítulo 2, versículo 18. Que nadie os gobierne a su voluntad con pretexto de humildad y religión de ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, andando hinchado en el vano sentido de su carne. Hermanos, ¿cuál es esta religión basada también en la compra y venta de mercancías? Esta religión de ángeles, una religión de tráfico, de contrataciones. ¿Cuál es esa, hermanos? La religión que más vende mercancía en sus iglesias, que más fundaciones tiene, que contrata con el Estado, que compra y vende. Es indudablemente la Iglesia Católica, hermanos. Es de locos. Pero además Apocalipsis 18 también nos revela que la Iglesia Católica tiene una alianza con los grandes comerciantes de la tierra. Leamos Apocalipsis 18, versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías.
Ahí lo tenemos, hermanos, la frase clara. Ninguno compra ya sus mercaderías, su tráfico, su comercio. Es decir, que cuando el flujo de mercancías empieza a detenerse, nosotros empezamos a ver el principio del fin de Babilonia. Empezamos a ver el colapso de esta iglesia caída en apostasía, que el Apocalipsis llama Babilonia, que también representa el colapso del imperio de Satanás. Entendamos esto, hermanos. Miremos la profundidad de este concepto. Tal vez alguien diga que esto ya ha ocurrido. Ecusatón, mira que en los años 30 Estados Unidos también hizo un aumento de aranceles, como ahora, y finalmente pues todo fue pasando y Jesús no vino. Sin embargo, era algo puntual. Es decir, era algo que no tenía un alcance global. En ese momento, es cierto, en 1930 se esperaba que este aumento de aranceles sacara a Estados Unidos de la Gran Depresión de 1929. Pero la historia nos muestra que eso no tuvo resultado y que por el contrario, lo que hizo fue hundir aún más a Estados Unidos en una depresión aún peor. Nosotros entonces vemos que hay algo distinto en esta ocasión, y es que estamos en un evento global. Es decir, Donald Trump le está poniendo aranceles o tarifas a todas las naciones del mundo. Nosotros no olvidemos cuál es la ruta al anticristo, hermanos. Los eventos ocurridos de 1920 a 1930 son los mismos eventos que vuelven y se repiten del 2020 al 2030. Sin embargo, alguien dirá, pero Ecusatón, ¿por qué ahora es distinto? ¿Por qué ahora sí va a colapsar Babilonia? ¿Por qué ahora sí viene Jesús? Nosotros estamos viendo eventos cruciales que nos revelan que el colapso de Babilonia no es puntual, no es un tema de Europa, por ejemplo, sino que es un colapso global. Hermanos, miremos esto. No solo las mercancías son productos fabricados, sino también el dinero en sí mismo hace parte del sistema de comercio global. Y nosotros vemos también que el dinero está perdiendo valor, que el dinero empieza a colapsar, pero a nivel global. Nosotros ya lo hemos visto en Venezuela, luego siguió Argentina, ahora estamos en Bolivia. Hermanos, estamos viendo que el peso boliviano ha colapsado totalmente. Esto nos está revelando que se acerca una terrible crisis. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es que nunca antes la predicación del evangelio había tenido un alcance tan global. Hermanos, jamás había ocurrido esto que ocurre hoy en día, que a través de estos videos de YouTube, fácilmente cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede escuchar la verdadera palabra de Dios, y esta prédica nadie puede detenerla, hermanos. Tal vez YouTube se ha esmerado para bloquear y eliminar mis videos, pero no ha podido hacerlo. Los videos siguen ahí y no podrán detener la verdad. Nosotros hemos revelado grandes verdades que estaban ocultas por los imperios plutocráticos del engaño religioso. Pero hermanos, ahora toda la verdad está siendo revelada con un ingrediente adicional. En el 2020, el 75% de las personas recibieron el 666. Eso ya de por sí es una prueba contundente que estamos en la fase final en los últimos 7 años de la historia de este mundo. Miremos otra señal muy clara también que nos revela
que la segunda venida de Jesús se acerca. Leamos en Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces dice Jesús: oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Y por qué se producen las guerras, hermanos? A nosotros se nos revela esto en forma de pretextos. Que un país entra en guerra por una cosa o por la otra, generalmente acontecimientos bélicos, un bombardeo, un ataque que hace que el otro país pretenda vengarse por ese ataque que ha ocurrido. Sin embargo, eso no es la realidad. Estas guerras ocurren porque se presenta un paro en el flujo de mercaderías, es decir, porque se presenta un colapso económico. Las guerras todas tienen un objetivo económico y finalmente el ser humano es convertido en una mercancía. De eso se tratan las guerras. En este caso, cuando hay un paro en el flujo de mercancías, incluyendo el dinero mismo, que es también una mercancía, los poderes de este mundo recurren a una solución nefasta, y es que la guerra en sí misma es una mercancía. El tráfico de misiles y de balas es también parte de este mismo sistema de tráfico. Y entonces aquí nosotros no tenemos de qué sorprendernos, hermanos, porque Lucifer usó a los ángeles caídos como carne de cañón para llevarlos a una guerra, y esa guerra se desata cuando Jesús le pone fin al tráfico que Lucifer tenía en el cielo. Entonces, este ángel caído, este demonio, se rodea de la tercera parte de los ángeles para evitar que fuera destruido. Y entonces es ahí, hermanos, cuando nosotros vemos lo que la palabra nos revela, cuando dice en el versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Lo vemos, hermanos, Jesús le pone fin a la multitud de contrataciones de Lucifer y luego lo echa del monte de Dios, pero antes hay una guerra en el cielo, hermanos, y esta guerra ocurre precisamente por eso, porque se le ha puesto fin al tráfico, a las contrataciones de Satanás. Leamos en Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miremos eso, hermanos. En el 2020, ¿qué le pasó al comercio? Fue detenido por completo. Los negocios fueron cerrados, las iglesias que comerciaban con la fe también fueron cerradas. ¿Y qué se desató luego? Una guerra, ¿verdad, hermanos? Pero esta vez no era una guerra de balas, era una guerra biológica, una guerra en donde se pretendía encontrar a un enemigo invisible. Y esta guerra no se desató en China, sino que se desató en Estados Unidos. ¡Plop! Cuando el tráfico de mercadería se detiene, ¿qué sigue? Sigue una guerra. Y parece mentira, hermanos, pero el mismo principio que ocurre en el cielo se refleja acá en la tierra. Cuando Jesús le pone fin al tráfico de influencias del demonio en el cielo, de inmediato, ¿qué ocurre? Hay una guerra, porque Satanás aliena a la tercera parte de los ángeles, y estos tienen que ser todos expulsados del cielo. Es lo que se viene para la tierra, el mismo sistema,
Miremos lo que ocurrió en el año 1929, cuando se dio la Gran Depresión. Todos sabemos que ocurrió un terrible colapso financiero. Mientras tanto, en Alemania la cosa era aún peor. La inflación había llevado a esa nación al colapso, al punto que un pedazo de pan costaba 30,000 francos. Uno puede ver que el flujo de mercancías se detiene. Hay una crisis económica, las personas ya no pueden comprar tan fácilmente las mercancías. Y cuando se va a usar el dinero como mercancía misma, entonces el dinero también pierde valor. Y resulta que a esto se le conoce como inflación. En la inflación, como ya tú no puedes adquirir mercancías, el dinero es la mercancía en sí mismo, y cuando tú tienes ese dinero y lo vas a entregar, pues ya el dinero perdió valor. Sin embargo, para otros en los altos poderes, el dinero ganó valor. Es un sistema satánico donde las personas del común pierden el valor de su dinero, pero aquellos que están en el poder ganan mucho más dinero. Tal vez sea algo para mostrarlo en otro video, pero es algo que ocurría en esa época y también está pasando en estos momentos. ¿Qué pasó entonces? En el año 1930, Estados Unidos trata de solucionar el problema y le pone un arancel a todos los productos que ingresaban a Estados Unidos. Es lo que Donald Trump ha llamado aumento de tarifas. Es simplemente ponerle un impuesto adicional a cada producto que sea importado de naciones extranjeras hacia Estados Unidos. Eso terminó de empeorar aún más la crisis económica, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Las personas se empobrecieron mucho más y la compra y venta de mercaderías que fabricaba Babilonia se detuvo. Leamos en Apocalipsis 18, versículo 12 al 13. La mercadería de oro y de plata y de piedras preciosas y de lino finísimo y de escarlata y de seda y de grana y de toda madera olorosa y de todo vaso de marfil y de todo vaso de madera preciosa y de bronce y de hierro y de mármol y canela y olores y ungüentos e incienso y vino y aceite y flor de harina y trigo y bestias y de ovejas y de caballos y de carros y de cuerpos y almas de hombres. Ahí están todos los productos del tráfico, hermanos. Increíblemente, también están incluidos los cuerpos y las almas de los hombres, que cuando se habla de almas hace referencia a la conciencia, al pensamiento del ser humano. Todo esto es lo que se detuvo para Babilonia. Cuando Babilonia ha colapsado por completo, ya no puede seguir traficando con sus mercancías. Entonces, ¿cuál es la propuesta o la respuesta del demonio para reactivar este tráfico de mercancías? Pues es lo mismo que ocurrió en el cielo. El demonio desata una batalla y entonces es lo mismo que ocurre en la tierra. Para reactivar el tráfico de mercancías se desata una batalla. Lo vemos, hermanos. ¿Qué pasó en Alemania en el año 1933? Este señor llamado Hitler desata una guerra biológica, conocida como higiene racial, en contra de seres humanos que a él se le había ocurrido que eran bacterias y que por tanto debían ser sanitizados. Estos eran los judíos, personas como cualquiera, que de un momento a otro se convirtieron en mercancía. Y estos cuerpos ahora debían ser usados para el tráfico. Esta es una de las fases del comercio más nefastas que podamos ver, y lo hemos visto a través de las eras con la esclavitud, cómo los esclavos negros eran traídos en barcos desde África hasta las costas de América. Entonces ya no se traían productos como oro o harina o maíz o madera, sino cuerpos vivos.
personas que eran vendidas. Y esto es lo que se conoce como fascismo. En Alemania, este fascismo creó campos de concentración. El negocio era entonces albergar en esos campos de concentración a la mayor cantidad de cuerpos vivos que eran judíos. Y de esa manera el Estado se hacía más rico. Parece algo como difícil de entender. ¿Cómo podía enriquecerse el Estado? Porque cada vez habría más campos de concentración donde metía a más judíos. Nosotros vemos un ejemplo de esto muy claro. El presidente Nayib Bukele está abriendo cárceles de máxima seguridad y él le vende a Estados Unidos estas cárceles o el arriendo de esas cárceles por $6 millones. Entonces Donald Trump ahora transporta carga viva de Estados Unidos a las cárceles de Nayib Bukele. Y por el momento a nadie le importa porque supuestamente todos los que son exportados de Estados Unidos a las cárceles de Bukele son supuestamente pandilleros, de la peor calaña, gente peligrosísima. Sin embargo, no deja de ser curioso que hay un tráfico, un comercio de carga viva. ¿Verdad, hermanos? Hay un negocio, una transacción financiera entre Estados Unidos y El Salvador. El Salvador se beneficia enormemente cada vez que abre una cárcel de estas, porque ahora puede ofrecérsela a otras naciones que pueden enviar a sus criminales a esas cárceles. Y entonces hay un negocio, hay un tráfico, pero ahora no es de productos, es de cuerpos. ¿Lo vemos, hermanos? Y aquí de nuevo estamos de vuelta al tema de la higiene racial, porque a quienes se está enviando de Estados Unidos a las cárceles de El Salvador son personas específicas de una nación. Se dice que todos son venezolanos, es decir, todos, absolutamente todos los que están siendo enviados a las cárceles de Nayib Bukele son de raza, por llamarla así, venezolana, ¿ok? Y es lo mismo que vimos en los tiempos de Hitler. Todos los que eran enviados a campos de concentración eran de raza judía. Miremos esto por dónde va, hermanos. En esa entrevista que les muestro, la secretaria de prensa de Trump, llamada Karoline Leavitt, dice que pronto también van a ser deportados ciudadanos estadounidenses. Según ella, personas peligrosísimas, pero que ya no solo van a ser venezolanos, ahora también van a ser ciudadanos estadounidenses. Hermanos, y eso teniendo en cuenta que el nombre de la ley se llama Ley de Enemigos Invasores. Pero ahora ella dice, no, también pueden ser ciudadanos americanos. Y entonces, ¿cómo así si la ley se llama enemigo invasor y el ciudadano americano es de América? Hermanos, nosotros podemos ver algo muy claro. Las leyes no son importantes en el sistema de tráfico. Para Satanás en el cielo, las leyes de Dios no importaban. Lo que importaba era el tráfico, porque el tráfico lo hacía rico. Cada ángel al que él le vendía humo era un ángel que se sumaba a su emporio, y eso lo hacía rico. Y es lo mismo que pasa en la tierra. Aquí no importan las leyes, hermanos, y los gobernantes se llenan la boca con sus leyes, y nosotros hemos visto cómo ellos van cambiando las leyes cada vez que les dan la gana. El aborto era prohibido hace 50 años, ahora es legal. La eutanasia era ilegal hace 50 años, ahora es legal. La ley de enemigos invasores es para extranjeros, como su nombre lo dice, pero no. Según Karoline Leavitt, ahora también la ley es para ciudadanos de Estados Unidos. Y un periodista le preguntó a la señora Karoline sobre los derechos legales de los detenidos en esas cárceles, que si ellos tienen derecho al debido proceso. Como sabemos, el debido proceso es cuando
tú eres llevado ante un juez y tienes derecho a un abogado para defenderte y demostrar que eres inocente. Pero la señora responde: no es del todo cierto. Los detenidos no tienen derecho al debido proceso. Tienen derecho a hacer una petición al gobierno, que es algo así como una cartita que tú le envías a Donald Trump diciéndole: ay, señor Donald Trump, por favor, libéreme. Ustedes nada más imagínense la locura de eso. Pero ya no tienen estos prisioneros el derecho a tratar de demostrar que son inocentes. Y uno se pregunta, si son criminales tan peligrosos, ¿por qué es tan difícil lograr imputarles un delito? Se supone que son tremendamente peligrosos, pues ¿por qué no llevarlos a un juicio y demostrar que en efecto son tremendamente peligrosos? Pero no pueden hacerlo, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo que no tiene lógica la cosa? Y sabemos que en este caso pueda que estos criminales sí de verdad sean terriblemente peligrosos, pero la manera como los están llevando a El Salvador está preparando el terreno para lo que viene más adelante, cuando ya no van a ser personas extranjeras, sino que van a ser ciudadanos de bien de Estados Unidos, que van a ser amenazados con ser llevados a esas cárceles en El Salvador sin el debido proceso. Y eso realmente atemoriza a cualquiera que se presente cualquier entidad del gobierno tocando en la puerta de tu casa diciéndote: ya fue, te vas para una cárcel en El Salvador y hasta aquí llegaste, no hay debido proceso para ti, no hay nada, hasta pronto. Pues es realmente algo que puede atemorizar a mucha parte de la población, ¿verdad, hermanos? Además de todo, ha salido la noticia de la detención de un hombre en una de esas cárceles de El Salvador, cuya abogada está denunciando que ese hombre nunca cometió ningún delito, que era un inmigrante casado, inclusive con permiso de trabajo dictado por un juez de Estados Unidos, y todavía peor, otro juez declaró que se había cometido un error y que a ese señor debían regresarlo a su casa, traerlo de vuelta de esa prisión de máxima seguridad de El Salvador a su casa en Estados Unidos. Todavía esto es peor porque el gobierno de Donald Trump ha reconocido que cometió un error que se llevó a una persona que era inocente. Y adivinen qué, hermanos, pues el hombre sigue preso en esa terrible prisión de El Salvador. Ahí sigue. No lo han podido traer de vuelta, aun y cuando el gobierno de Donald Trump ha reconocido que se equivocó. Hermanos, volvemos al mismo asunto. Los derechos humanos dicen que nadie puede ser detenido sin antes habérsele comprobado que es culpable en un juicio. Pero en este nuevo gobierno teocrático ya no hay debido proceso. Estamos como en la Edad Media, donde a ti te capturaban y te llevaban ante un comité, y ese comité le daba la gana de declararte culpable y listo, eres culpable. Y esto es lo que vemos en nuestra sociedad. Aún con todo y eso, el criminal anda libre y resulta que los sospechosos, entre comillas, son los que están presos. Plop. Hermanos, pero lo más loco es que esto a nadie le importa, ¿verdad? Es decir, literalmente a nadie le importa. Porque ¿a quién han enviado a la cárcel en El Salvador? Después de todo, son personas de una raza específica. Y en Estados Unidos la mayoría de personas son de raza caucásica o de raza anglosajona. Y estas personas son en su mayoría de raza latina o son venezolanos. Sin embargo, ya vemos cómo las cosas cambiarán de un momento a otro. Pero todo se trata del mismo sistema, el tráfico. Y ahora, el concepto de que tu cuerpo también puede ser usado
como mercancía. Donald Trump le manda 1,000 personas a la cárcel allá en El Salvador, y Nayib Bukele o el gobierno de El Salvador gana $6 millones. ¿Lo vemos? Entonces el cuerpo se convierte en mercancía. Miremos lo que está pasando en la India, donde el sistema de tráfico y comercio está diciendo que el cuerpo no le pertenece al ser humano, le pertenece al gobierno. No es de locos, hermanos. Y allá están desplegando el sistema de control social y de inteligencia artificial llamado Aadhaar. Y es un sistema que viene a hacer eso, precisamente, a convertir a cada habitante de la India en mercancía. Ahora tu cuerpo es vinculado de forma irreversible al sistema de comercio. Y por eso los legisladores de la India están diciendo que el cuerpo del ser humano no le pertenece al ser humano, le pertenece al Estado. Y eso es evidentemente una falacia, pero estamos ante el Leviatán, estamos ante el gran dragón, y él va a hacer lo que tenga que hacer para mantener el sistema de tráfico, el sistema mercantil, y va a tomar estas medidas desesperadas. Y esas medidas nos están revelando que su sistema de tráfico está llegando a su fin. Miremos cómo los legisladores de la India presentan sofismas para tratar de dar a entender que el cuerpo del ser humano no le pertenece al ser humano. Porque ellos dicen, por ejemplo, que un policía tiene derecho a sacar una muestra del aliento de una persona para verificar si esa persona está conduciendo bajo la influencia del alcohol. Y también ellos dicen que el gobierno tiene derecho a exigir la identificación biométrica para pagar los impuestos. Y luego uno se pregunta, ¿pero qué podemos esperar de una nación pagana, verdad, hermanos? Una nación que adora a dragoncillos azules, semi-humanos, de 8 brazos, sacando la lengua, al dios elefante, al dios mico, al dios vaca. Estos dioses, ninguno compró con su propia sangre el cuerpo de sus súbditos. Es solamente Jesús quien pagó con su propia sangre por tu cuerpo. Leamos en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, pensemos en estas cosas. Miremos que no solo debemos glorificar a Dios en espíritu, sino también en nuestros cuerpos. Pero ¿cómo pudiera ser eso posible? ¿Cómo pudiéramos glorificar a Dios en nuestros cuerpos si fuera cierto que la ley ha sido abolida? ¿Verdad? Porque es que la ley está hecha es para el cuerpo, para la carne, no para el espíritu. Hermanos, ¿eso está claro o no? Leamos en Romanos capítulo 7, versículo 22 al 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, si el hombre interior cumple gustosamente la ley de Dios, entonces Dios es glorificado en el hombre interior. Pero la palabra no lo dice así. La palabra dice que glorifiquemos a Dios en espíritu y en cuerpo, ¿verdad, hermanos? El apóstol Pablo nos está revelando algo muy claro. Aunque el cuerpo se rebela contra la ley de Dios, nosotros tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, lo cual quiere decir que hay que someter al cuerpo a la ley de Dios. Aun y cuando se rebele, no hay que permitírselo. Hay que sujetarlo a la ley de Dios, hermanos, de forma de que podamos glorificar a Dios en cuerpo y en espíritu. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Miremos esto, hermanos. Como yo les había dicho en videos pasados, la agenda de hacer legal el aborto
además de despoblar a la humanidad, tenía como objetivo adicional derrumbar el derecho absoluto que cada ser humano tiene sobre su cuerpo. Y este es el sofisma, que si este derecho es absoluto, es decir, el derecho de la mujer sobre su cuerpo, entonces la mujer tuviera razón en abortar a su bebé. Y como es apenas obvio que eso no está bien, y entonces la conclusión es que la mujer no tiene derecho sobre su cuerpo. Pero miremos el sofisma, porque aquí esto se trata es de un asesinato. No se trata sobre derechos de cuerpo. Se trata de que el aborto es simple y llanamente un asesinato. Y que la única forma de prohibirlo es llamándolo por su nombre, declarando a aquel a quien mate a ese bebé en asesino. Y esto no tiene que ver de ninguna manera con un derecho sobre el cuerpo. Tiene que ver con la realización de un delito, que es el asesinato. Pero este es el sofisma que hoy se nos muestra, hermanos. Y hoy las constituciones declaran que la mujer es dueña absoluta de su cuerpo. Sin embargo, si ella mata a una persona externa a su cuerpo, también lo hace usando el cuerpo de ella, porque ella toma con sus manos, con sus miembros, un arma y mata a otra persona. Con todo y eso, la mujer es dueña absoluta de su cuerpo según las constituciones de hoy en día, pero si mata, la mujer es condenada y enviada a la cárcel. Porque ha matado, ha violado el 6º mandamiento de la ley de Dios y lo ha hecho usando su cuerpo. Y la mujer es condenada y enviada a la cárcel. Así que el aborto es un asunto muy básico. Es un crimen, un asesinato y debe ser condenado como tal. Pero uno se pregunta, ¿qué pueden saber las personas en la India, por ejemplo, de los mandamientos de Dios? ¿Qué podemos esperar de una nación pagana? ¿Acaso las naciones cristianas de Occidente van a imitar a las naciones paganas? Pero eso es lo que está pasando exactamente, hermanos. Finalmente, la conclusión a la que llegan los legisladores en la India es que si el Estado prohíbe el aborto, es porque la mujer no tiene derecho absoluto sobre su cuerpo. Según eso, entonces, el Estado sí puede obligar a cada ciudadano a que entregue su información biométrica. Esta es a la conclusión enloquecida a la que ellos llegan. Pero además, este es un asunto poco entendido por las personas, porque muchos caen en el sofisma de pensar que debido a que se han tomado una foto en Facebook, entonces ¿qué más da? Facebook ya tiene mi biometría, entonces me da igual lo que hagan con mi rostro. Pero el problema del asunto no está en las fotos que te hayas tomado usando aplicaciones, usando juegos o abriendo una cuenta bancaria. Ahí no hay problema como tal. El problema viene cuando el Estado empieza a almacenar de forma perpetua tu información biométrica. Ahí es donde cambia la cosa. Porque hagamos el ejemplo de Facebook. Tú abres una cuenta en Facebook, te piden tu foto como están haciendo hoy en día. Tú le das la foto, pero luego quieres cerrar la cuenta de Facebook y vas y la cierras. Facebook no te obliga a que no puedas cerrar tu cuenta. Si tú quieres cerrar la cuenta, vas y la cierras y Facebook tiene que borrar toda la información que ha guardado sobre ti. Pero ¿con el Estado pasará lo mismo? ¿Acaso podrás cerrar tu cuenta con el gobierno y pedirle al gobierno que borre todos tus datos de su base de datos? Pues ahí es donde viene el problema, que el gobierno no lo va a hacer. El gobierno, cuando obtiene tu información biométrica, la va a vincular con lo que quiera vincularlo y nunca más lo va a borrar. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces el problema no es en sí
el video que te graben, la foto que te tomen. El problema es la base de datos que están armando, que también pudiéramos conocerlo como lista. Están creando listas. Y es algo que hacía Hitler. Hitler tenía listas de los judíos, sabía dónde vivían, sabía cuáles eran sus negocios. ¿Y qué hizo con esa información? La usó para perseguir a los judíos, hermanos. Cuando el tráfico de mercancías se empieza a detener, lo que vamos a ver de aquí en adelante es un interés para convertirte a ti en la mercancía. Tu rostro es digitalizado y las empresas que lo digitalizan ganan dinero por hacerlo. Tu biometría es introducida en una base de datos y las empresas ganan dinero por guardar esa base de datos. Tú eres el negocio, tú eres la mercancía. Lo vemos, es lo que nos revela Apocalipsis. Y esto es algo que nunca antes había ocurrido en la historia del mundo, como ahora se empieza a desatar en estos tiempos. Porque los mercaderes de la tierra no pueden vender sus cargas muertas. Entonces ahora buscan a personas. Miremos lo que pasa, por ejemplo, cuando colapse el dinero digital, cuando no haya energía eléctrica, las personas no puedan comprar ni vender. ¿Qué es lo que viene para el mundo, hermanos? Viene una guerra. Porque después del colapso económico, del tráfico y de la venta de mercaderías, lo que sigue es una guerra, punto. Leamos en Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es la batalla final. Desde el 2020 se ha venido desplegando esta batalla final. Y esto ha ocurrido porque se ha detenido el tráfico de mercaderías. Lo vemos, hermanos. Sin embargo, nosotros tenemos esperanza. Nosotros sabemos que Jesús ya ganó la batalla y por eso sabemos que nuestra liberación se acerca. Cuando vemos que el sistema de comercio colapsa, es porque nuestra liberación se acerca. Leamos en Lucas capítulo 24, versículo 28. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Miremos esto, hermanos, porque estas cosas han ocurrido en el pasado, pero no a nivel global. Esta es la diferencia. Pero, por ejemplo, en el caso del comercio de dinero, Babilonia, que es la Iglesia Católica, cuando enfrentaba crisis económicas en Europa, en la Edad Media, creaba sus ejércitos privados de caballeros templarios. Y entonces ellos iban y desataban guerras. Ellos iban e invadían poblaciones, invadían a Jerusalén, la atacaban, se apoderaban de ella, en fin. Pero estos poderosos caballeros templarios fueron estableciendo logias en cada ciudad. Y esas logias fueron siendo usadas para tratar de mantener el comercio. En este caso, una persona podía llevar su dinero a una logia secreta, ahí lo guardaban y le daban un cheque o una nota bancaria. Esa persona podía viajar a otro país, entrar a una logia secreta y presentar el cheque o la nota bancaria y le entregarían el dinero que esa persona depositó en la nación inicial. Y de esa manera, pues esa persona se arriesgaba mucho menos a ser atracada, a ser robada, porque de pronto tendría que llevar ese dinero por el camino, pues ahora ya no era necesario, porque todas estas logias secretas establecidas en cada ciudad empezaban a servir como centros financieros
donde las personas podían guardar sus dineros y simplemente ya no tenían necesidad de llevarse el dinero físicamente. Ahora se llevaban un pequeño papelito que era un cheque o una nota bancaria. Y esto fue lo que hicieron los caballeros templarios, que los llevó a crear los primeros bancos en Europa. Y esos bancos no eran nada más sino logias masónicas que fueron siendo usadas como bancos y que terminaron convertidas en los grandes emporios financieros que conocemos el día de hoy. Y la nota bancaria o el cheque le dio un impulso impresionante al comercio global. Pues ya yo no tenía que enviar un barco lleno de oro para pagar por mercancías. Ahora simplemente llamaba al señor que me vendía las mercancías, que estaba en otro país, y él iba a la logia. La persona daba la orden de que a ese señor le entregaran el dinero. De esa manera el comercio se empezó a expandir rápidamente. Sin embargo, miremos lo que ha ocurrido esta misma semana, hermanos. Es de locos. Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva poniéndole fin a los cheques federales. Es decir, que todas las personas en Estados Unidos que recibían un reembolso en los impuestos o una ayuda de gobierno en forma de cheque, ahora no lo van a recibir con cheque, lo van a recibir con una consignación en una cuenta bancaria o en una aplicación bancaria digital. Y vemos lo que está pasando. Entonces, en parte, pareciera ser que es algo como que facilita el comercio, pero en realidad está limitando el comercio. Y me recuerda mucho a esa reunión que existió entre Evelyn de Rothschild y el Papa Francisco, donde el objetivo era obligar a las personas en todo el mundo a abrir cuentas bancarias. Y eso es lo que está pasando. Hoy en día, hermanos, las personas más pobres están usando sus celulares para abrir cuentas bancarias en aplicaciones digitales, cosa que antes era impensable, que una persona pobre fuera a un banco, porque el banco, para abrir una cuenta bancaria, le cobraba mucho dinero a esas personas, y por eso muchos no abrían cuentas bancarias. ¿Y ahora qué pasa? Cuando todas las personas tengan su biometría vinculada a una cuenta bancaria en una aplicación digital, nosotros pues estamos viendo entonces el proceso en el cual el ser humano es convertido en mercancía. ¿Y por qué? Porque las mercancías muertas, los productos, ya no están fluyendo como antes. Y por eso ahora se necesita a la carga viva, al ser humano. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Increíblemente, como ya lo vimos en el 2020, las tres crisis finales, que son el número, el nombre y la marca de la bestia, van a tener que ver todas con el dinero. Este es el meollo del asunto, hermanos, el tráfico, el comercio. Y tú debes convertirte en la moneda. Tú ahora eres el dinero. Tu cuerpo y tu conciencia son la moneda de los tiempos finales, porque este es el sistema de tráfico que inició en el cielo. El gran dragón transformó a la tercera parte de los ángeles de Dios en la moneda, en aquello que lo hizo rico. Leamos en Ezequiel capítulo 29 versículo 3. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Hermanos, estamos de vuelta en el mismo principio de lo que es Tiro como una región o una ciudad de tráfico,
Pero el rey de Tiro, como Satanás, y ahora aquí también el rey de Egipto, como Satanás. Un rey que quería tener el poder absoluto y para eso quería apoderarse de los cuerpos y mentes de los egipcios. Leamos en Génesis capítulo 47, versículo 18 al 19. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Lo vemos, hermanos, se acabó el dinero, pero un momentico, el ser humano todavía puede ser la misma mercancía, su cuerpo y su mente, como instrumento mercantil. Es de locos, hermanos. Esto nos revela que en el fin de los tiempos va a haber una moneda pura, que es el ser humano correcto que guarda la ley de Dios, y una moneda falsa, que es el ser humano impío que viola la ley de Dios. Esto es lo que nos revela Job en el capítulo 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Leamos de nuevo en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, esto es lo impresionante. Miremos lo que pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, en el año 1980 se desató una inflación sin precedentes, y recordemos que ya se había abolido el patrón oro y también el dólar vinculado al oro también había sido abolido por el presidente Richard Nixon, por lo cual el dólar, así como es un simple papel, se había convertido en la moneda de confianza del mundo. Pero en 1980 el dólar empezó a colapsar, la inflación se empezó a desbocar, y entonces, según lo que hemos estudiado en este video, ¿qué debe seguir? Pues debe seguir una guerra, ¿verdad, hermanos? Entonces, en el año 1980 se desató la guerra Irán versus Irak, en donde Estados Unidos le suministró armas a Irak y a su presidente, Saddam Hussein. De esta manera el dólar permaneció fuerte porque el tráfico de mercancías se reactivó, y lamentablemente las mercancías que ahora estaba exportando Estados Unidos eran balas y misiles. Plop. Miremos por ejemplo la gráfica del Dow Jones, que es este índice bursátil con el que se mide la economía de los Estados Unidos, y vemos que se va en picada. Desde los años 1970 a 1980 se produce esta inflación, y resulta que el 22 de septiembre de 1980 precisamente es cuando se desata la guerra de Irán versus Irak. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? Entonces la gráfica nos muestra que el Dow Jones venía en picada hacia el suelo, y luego, de repente, esta guerra reactiva el tráfico de mercancías, disminuye la inflación. ¿Qué pasa ahí, hermanos? Miremos esto. No siempre la guerra tiene que darse entre países externos. También puede ser una guerra interna, una guerra civil que viene a tratar de reactivar la economía. Miremos lo que ocurrió en los años previos a la Revolución Francesa, en el año 1788. La economía de Francia venía en picada, y esto era debido a los altos impuestos y porque la iglesia y los monarcas vivían a sus anchas de las arcas del Estado. Los comerciantes y agricultores
no daban abasto pagando tantos impuestos. Y vemos la solución de esto, hermanos, que es algo que se repite hoy en día. Inclusive París en esa época tenía zonas donde el que quisiera entrar mercancía por esas zonas tenía que pagar aranceles. Y el rey Luis XVI empezó a aumentar cada vez más y más esos impuestos o aranceles. Y a tal punto lo hizo que se desató una terrible hambruna, y como la situación era insostenible, era como una bola de nieve, y no había más salida para tratar de restaurar la economía. Entonces, hermanos, lo que terminó ocurriendo fue una guerra, pero esta vez fue una guerra civil, lo que conocemos como Revolución Francesa. El pueblo terminó convertido en carne de cañón, así como lo fueron los ángeles caídos. ¿Lo vemos, hermanos? Leamos en Apocalipsis 17, versículo 3 al 4. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Esta es la Iglesia Católica, hermanos, que es la iglesia que está detrás de todas las guerras, porque esta iglesia lleva implícita en su razón de ser el concepto de tráfico de mercancías, tráfico de influencias. Aquí nosotros tenemos otra confirmación de la palabra. Leamos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 23 al 24. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ahí lo tenemos, hermanos. Miremos esto que es curioso. Los jacobinistas, que nosotros los conocemos por ese gorro frigio usado en la Revolución Francesa, y también hemos analizado ese gorro frigio en la estatua de Miss Columbia, y cuando vemos los cuadros que ilustran esos tiempos de revolución, vemos que se dibujan a esos jacobinistas con ese gorro frigio, y esos jacobinistas eran republicanos, ya que no adivinan, hermanos, dónde tenían su sede central. En el convento de los frailes dominicos, recontra mega plop. Entonces, estos jacobinistas eran masones y fueron ellos los que desataron la Revolución Francesa. Ahora, si yo no diera tantas pruebas, hermanos, alguien tal vez podría decir que yo me invento esto, ¿verdad? ¿Y no es acaso de locos que hoy en día una revista titulada Jacobinos critique al presidente Donald Trump por el aumento de aranceles? La verdad es que es tremendo, hermanos. Y resulta que en el canal de YouTube 60 Minutos Australia ya están mostrando los dos bandos de la revolución. El primero se llaman Proud Boys y son republicanos, y su líder es alguien que de verdad, bueno, yo no sé quién se pudiera creer esto, hermanos, pero este líder de este grupo radical Proud Boys, que profesa una ideología de supremacía blanca, es un moreno de Cuba. Plop, es decir, hermanos, me van a decir que el líder del movimiento supremacista blanco de Estados Unidos es un moreno cubano. Hermanos, todo esto es orquestado. Sin embargo, habrán personas que caerán en el engaño de pensar que estos movimientos son verdaderos. Y es ahí, en ese momento, cuando esas personas se convierten en carne de cañón. Son de nuevo personas
utilizadas en un sistema de tráfico, hermanos. Así que esto del supremacismo blanco es realmente falso, porque por otro lado los blancos son los débiles. Ojalá todos tuviéramos la fuerza de la raza negra, ¿verdad, hermanos? Porque esos sí que son fuertes. Pero es el mismo caso de Hitler, quien decretaba que los alemanes eran más inteligentes que los judíos. Y era todo lo contrario, ¿verdad? Los judíos son más inteligentes que yo creo que todo el mundo, porque no comen carne con sangre. Y por tanto su cerebro no se ha atrofiado de generación en generación. Tampoco comen cerdo ni la grasa inmunda del cerdo. Guardan y respetan la ley sanitaria del Levítico, y por eso sus cerebros se han preservado de lo inmundo y pueden pensar más claramente, ¿verdad, hermanos? Al contrario de nosotros, que nuestro cerebro ha sido atrofiado, fluorizado, lleno de mercurio y formaldehído. Nuestro cerebro ha sido hidrolizado como las papitas de McDonald's. Nuestro cerebro ha recibido edulcorantes que han disminuido el tamaño del cerebro. Y esto es lo que le pasa a una persona hoy en día, que a los 68 años todo se le olvida y ya no es útil para la sociedad. Es algo lamentable, ¿verdad, hermanos? Pero volviendo al tema de la guerra civil, nosotros tenemos que mirar qué es lo que se tramaban estos jacobinistas, porque es algo que vuelve y se repite en el siglo XXI. Nosotros vemos que este hombre, que es el líder de los supremacistas blancos, es mostrado como una estrella de Hollywood, con sus gafas de sol, muy sobrio, muy tranquilo. Pero obviamente todo esto es actuado. Y luego en el otro bando están los demócratas, que en la misma entrevista son representados por un policía, que mientras lo entrevistaban no espabiló ni una sola vez durante toda la entrevista. Y ambos juraron destruirse el uno al otro. Hermanos, es de locos. Leamos en Juan capítulo 2, versículo 24 al 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces Jesús no se fiaba de ningún hombre, ¿verdad, hermanos? Porque maldito el hombre que confía en el hombre, porque no hay necesidad que el hombre dé testimonio de algo, porque su interés siempre está puesto en el beneficio económico, en el tráfico de mercancías, que es finalmente la prosperidad mundana. Y Jesús sabía muy bien esto, hermanos. Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. Y tal vez tú pensabas que de verdad querían detectar un virus y que por eso querían meter algo en tu nariz para detectar el virus. ¿Acaso se trataba de eso? ¿O acaso se trataba de convertirte a ti en una mercancía, en un objeto con el que ahora se puede negociar? Y ese objeto ahora es tu propio cuerpo, el cual se ha convertido en la moneda misma, porque biométricamente ha sido vinculado a una cuenta bancaria, ha sido vinculado al dinero mismo. Hermanos, es de locos lo que está pasando. Y miremos esto, porque volviendo al tema de la guerra entre Irán versus Irak, no olvidemos que esta guerra duró casi 8 años, casi toda la década de los 80, pero finalmente el objetivo se cumplió y la caída en picada del Dow Jones fue totalmente reversada. Y empezamos a ver en esa época al Dow Jones subiendo imparable desde el año 80 hasta que ocurre algo en el año 1987, algo que se le conoció como Lunes Negro, el cual ocurrió el 19 de octubre de 1987. Entonces, según lo que ya hemos visto en el video, cuando hay un colapso económico, una situación en la que se detiene el tráfico de mercancías, cuando vemos inflación, ¿qué sigue, hermanos?
pues sigue la guerra, ¿verdad, hermanos? Ya lo hemos comprobado. Entonces, el 19 de septiembre de 1987 se desató la primera intifada. Y entonces empieza a dársele inicio a otro frente de guerra que empezaba a desatarse entre Israel y Palestina. Finalmente, hermanos, el Dow Jones sigue en ascenso hacia el infinito y siempre hacia arriba, y el dinero empezó a fluir. Sin embargo, en junio de 1990 otra vez se inicia un colapso. Y entonces, ¿cuál será la solución según lo que hemos estudiado? Siempre que viene un colapso, pues lo que sigue es que se decreta una guerra. Y fue así como el 2 de agosto, una nación que se suponía era aliada de Estados Unidos, que era la nación de Irak, dirigida por el señor Saddam Hussein, invadió a Kuwait. Y eso es lo que se conoció como la Primera Guerra del Golfo Pérsico. Sin embargo, Estados Unidos tuvo que salir al rescate con su poderoso complejo industrial militar y obligó a Irak a replegarse y a abandonar a Kuwait. Entonces, hermanos, miremos esto, porque desde 1992 hasta finales de 1999, el Dow Jones siguió creciendo imparable, pero para diciembre de 1999 ocurre algo interesante, porque durante este periodo las guerras civiles ocurren en países de Centro y Suramérica, y sobre todas esas naciones descendieron misiles y balas. Y eso hizo que el Dow Jones estuviera siempre hacia arriba. Sin embargo, en diciembre de 1999, un miedo apocalíptico se apoderó del mundo. Las personas creían que el mundo ahora sí se iba a acabar, y sobre todo a la medianoche del 31 de diciembre de 1999. Y entonces, a partir de ese día, el Dow Jones empezó a caer y a caer aún más y más. Y esa tendencia bajista no se detuvo y siguió así durante todo el año 2000 hasta mediados del año 2001. Y es cuando de repente, el 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas explotaron y colapsaron. Y se desató de nuevo otra guerra, ¿verdad, hermanos? Estados Unidos decide invadir a Afganistán y efectivamente esto hace que repunte el Dow Jones. Sin embargo, durante el 2002, el Dow Jones volvió a colapsar y la respuesta para evitar que siguiera colapsando de nuevo fue que Estados Unidos invadiera a Irak, esta vez para derrocar de una vez y por todas el régimen de Saddam Hussein. Pero un momentico, ¿no se suponía que Saddam Hussein era aliado de Estados Unidos? Aquí en este sistema de tráfico no hay aliados, hermanos. Aquí lo que hay es simplemente el poder y el dinero. Recontra plop. El 20 de marzo del 2003, Estados Unidos invadió a Irak. ¿Y qué pasó con el Dow Jones? Inmediatamente repuntó, subiendo hasta el tope. Y es lo que vimos hasta finales del año 2003. Hermanos, es interesante que la canción del programa de reality TV de Trump repita 3 veces la palabra money. Y en español money significa dinero. Hermanos, en todo caso, el objetivo es acumular todo el dinero y la riqueza posible sin importar los medios. No importa a quién tengan que bombardear ni a quién tengan que destruir. Lo que importa es el flujo de caja. Lo que importa es el flujo de mercancías. Y cuando uno mira la gráfica del Dow Jones que va del 2004 al 2006, el Dow Jones parece que no repunta, parece que sube y vuelve y baja, y sube y vuelve y baja, y se mantiene ahí sin ir a ningún lado. Pero luego en el 2006, curiosamente se desató una guerra llamada la Guerra del Líbano, la cual ocurrió en julio del 2006. Y de nuevo, fue así como en el 2007, el Dow Jones empieza a repuntar.
hasta que de repente en el 2008 el Dow Jones se fue a pique. Parecía que esta vez iba directo al suelo. Sin embargo, el 27 de diciembre del 2008 se desata una guerra que se conoció como la Guerra de Gaza, la cual duraría desde el 2008 hasta el 2009. Desde ahí el Dow Jones volvió a la vida, volvió a ascender imparable, hasta que en el 2011 podemos ver un terrible colapso que parecía que el Dow Jones iba a retroceder todo lo que ya había subido. Entonces, ¿cómo solucionar ese pequeño problema? Hermanos, muy fácil. Otra guerra. Esta vez era la guerra de Libia. Esta guerra que inició en febrero del 2011 y que de nuevo parecía como una revolución interna en Libia. Sin embargo, la ayuda estadounidense a los rebeldes fluía a todo vapor hasta que lograron derrotar al partido del dictador Muammar Gaddafi, que en otros tiempos era aliado de Estados Unidos, pero que ahora no era más que carne de cañón. Sin embargo, en el 2014, el Dow Jones volvió y se estancó, y de inmediato entonces otra guerra. Y esta vez es una guerra en contra del Estado Islámico, o también llamada guerra contra ISIS. Todos recordamos esto, hermanos, cómo de repente este supuesto grupo subía videos de personas a las que asesinaba de forma horrible, y de repente eso sirve de excusa para iniciar una guerra en contra de ISIS. Y Estados Unidos inicia de inmediato su ofensiva para tratar de derrotar al supuesto Estado Islámico. Sin embargo, todo el asunto rápidamente quedó en el olvido. Y luego en el 2017 al 2019, de nuevo vemos un periodo de estancamiento. En este caso el Dow Jones sube y baja y parece que no va otra vez a ningún lado, pero luego aparece el virus invisible y el Dow Jones colapsa aún más. Y es entonces cuando en marzo del 2020 se declara la guerra sin cuartel contra el enemigo invisible. ¿Qué creen entonces, hermanos? De inmediato repunta el Dow Jones, a pesar de que en esa época todo el mundo había sido encarcelado en sus propias casas, lo cual significaba que el comercio de mercancías se había detenido por completo. Sin embargo, durante ese periodo, el Dow Jones empezó a subir de nuevo, rebasando los niveles del 2019. Y luego en el 2021, de nuevo el Dow Jones se estanca y deja de subir, por lo cual es declarada la guerra de Rusia versus Ucrania. Y aunque el Dow Jones siguió bajando, de inmediato repuntó para volver a subir misteriosamente. Tremendo, hermanos. Así que ya sabemos, hermanos, que para reactivar el Dow Jones se necesita una guerra. Y si en este 2025 las personas no se dan cuenta que si el Dow Jones sigue colapsando, eso significa que va a venir una guerra, pues a muchos los va a tomar por sorpresa, hermanos. Es de locos. Que miremos eso. Cada vez que Estados Unidos desata una guerra, al mismo tiempo contrataba con las fundaciones de beneficencia católicas y evangélicas para ayudar a aquellos que han sido golpeados por la guerra. Tremendo. Hermanos, realmente el mundo está en un horrible círculo vicioso. Uno entiende a Jesús cuando decía que no se fiaba del ser humano, porque su objetivo es siempre buscar el lucro a toda costa, sin importar las consecuencias. Ahora, en estos tiempos finales, otro aspecto entra en juego. Para ponerle también fin al flujo de mercancías, tenemos el cambio climático. Esta vez el Papa Francisco, quien es el anticristo, viene a decirnos que comprar productos ya no es algo bueno. Ahora es algo malo que contamina la madre tierra. Y cada vez que compramos un producto, estaríamos dejando una supuesta huella de carbono que aún contamina mucho más a la madre tierra. Por esto el Papa Francisco ha dado la orden de disminuir la fabricación
de todo tipo de productos, de forma de que el precio tan alto hace que la adquisición sea algo casi imposible para la mayoría de personas. Y nosotros vemos entonces este declive, lo podemos ver claramente. Por ejemplo, cuando el empresario Henry Ford buscaba masificar sus vehículos al punto de que él buscaba que cada familia pudiera adquirir un carro de Henry Ford. Pero ahora, hermanos, un vehículo de Ford es totalmente inalcanzable y sin embargo, hermanos, hoy en día solo es asequible para personas muy ricas. Y cuando Donald Trump aumente sus tarifas, esos vehículos van a ser aún mucho más costosos porque las partes necesarias para fabricarlos vienen de otros países. Es decir, que cada vez más el dinero alcanzará para menos. Debido a la inflación y debido a que estos productos se hacen deliberadamente más costosos, leamos lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Ahora, ya para terminar, no olvidemos que Jerusalén era una ciudad próspera, tranquila, y de repente al verse rodeada por el Imperio Romano, en el año 70 después de Cristo, se corta el flujo de mercancías. La ciudad, sin embargo, hubiera podido rendirse y restaurar el comercio, pero eligió seguir presa. Leamos en Lucas capítulo 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lo vemos, hermanos. ¿Cómo sabremos nosotros lo cerca que estamos de la segunda venida de Jesús? Cuando el flujo libre de mercancías se empiece a detener. Así como ocurrió con Jerusalén. La ciudad fue rodeada, ya no entraban mercancías ni salían. Entonces se detuvo también el flujo del dinero. ¿Y eso qué quería decir? Que la ciudad había llegado a su fin. Y cuando nosotros vemos esto que está haciendo Donald Trump, de que está evitando que productos entren a su nación, ¿eso qué significa? Que su nación está siendo rodeada y esta vez es de nuevo por el Imperio Romano, como ya lo sabemos muy bien. Todos los que son gobernantes de Estados Unidos, la mayoría pertenecen a la masonería católica. Así que esto va rápido, hermanos. Uno quisiera que tal vez esto se retrasara, que Jesús viniera en el 2034, pero así no van las cosas. Jesús está a las puertas. Nosotros no nos vamos a desanimar. Sin embargo, sabemos que guardar la ley de Dios es lo que tenemos que hacer. En un mundo que viola flagrantemente la ley de Dios, vive en fantasías, y aunque todos aparezcan felices y parece que no hiciera nada malo, nosotros sabemos ya cuál es el meollo del asunto. Cuando se detiene el tráfico de mercancías, entonces los mismos seres humanos son carne de cañón. En este caso, podemos ver cómo en Gaza, por ejemplo, hay un bombardeo y niños, ancianos y mujeres mueren porque son usados como carne de cañón para alimentar este sistema financiero, para impulsar un índice bursátil, porque pueda que las compañías no crezcan, pero el Dow Jones siempre debe crecer, inclusive si es a costa de la paz, hermanos. Estamos viendo qué es lo que pasa. Leamos en Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, ¿será que tenemos la fe puesta en el mundo? No. Pongamos la fe en Dios, porque en este mundo viene es guerra, hermanos. Y cuando veamos colapso económico, entendamos que viene guerra. Leamos en Isaías capítulo 24, versículo 4 al 6. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron
asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Indudablemente, hermanos, no hay más lugar donde refugiarnos que en los brazos de Jesús. Leamos en Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Hermanos, esta vez a todos los polluelos los llamo y les digo, vamos todos a donde la gallina, que es Jesús. Vamos bajo sus alas. Él nos va a proteger, nos va a cuidar de un mundo donde llueven balas y misiles, todo por la prosperidad mundana, hermanos. Es algo impresionante. Y un día como hoy, no olvidemos, colapsó el Dow Jones y luego empezó a descender fuego del cielo. Pero si nosotros estamos protegidos debajo de las alas de Jesús, nada nos va a pasar. Les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto, hermanos.